Si los médicos mexicanos de entonces querían perfeccionarse, aprender y adquirir prestigio, debían viajar a Francia, en donde se desarrollaba la medicina más avanzada de la época. Inclusive de algunos lugares del país como Yucatán y Campeche, por ejemplo, era menos pesado viajar a Europa que arribar a la capital de la República. Para estar bien preparados, era necesario que hablaran y leyeran artículos, libros e impresos médicos que generalmente estaban en francés. Era frecuente en esa época que llegaran a México médicos extranjeros con ideas nuevas y ocasionalmente se quedaban a vivir aquí. Los 4 pasos del examen físico, la observación, palpación, percusión y auscultación, se establecieron como la norma para el abordaje de todos los enfermos. Presenciando un periodo tan revolucionario, el innovador médico francés François Bichat afirmó que la medicina se elevaba a la categoría de ciencia cuando se acercaba a las ciencias exactas y a la observación rigurosa del enfermo. Así pues, el objetivo principal de la medicina decimonónica occidental fue encontrar las causas científicas de los fenómenos del cuerpo humano. Bueno, en México siempre tuvimos mucha relación con los europeos y desde muy pronto, a pesar de la inestabilidad política de la primera mitad del siglo XIX, había intercambios muy frecuentes con los europeos. Los jóvenes de familias ricas podían irse a estudiar alguna especialización o podían pasar una estancia europea como se usaba en aquella época y entonces de regreso traían las últimas novedades, los libros y también los instrumentos. Además, había comercio de libreros que traían los libros por encargo y nosotros tenemos registros de bibliotecas del siglo XIX en donde encontramos los tomos de las obras más importantes de ciencias, en el caso de la medicina, pues particularmente. Igual los estetoscopios, microscopios y todas las novedades que se fueron haciendo en instrumentación científica, en instrumentación médica, llegaron pronto a México. La medicina nacional. El fuerte sentimiento nacionalista que surgió en México a partir del segundo tercio del siglo XIX imprimió un carácter distintivo a la práctica médica. Oficialmente los españoles ya no gobernaban el país, pues la Guerra de Independencia había concluido en 1821. Las invasiones extranjeras también estaban atrás. Por ejemplo, la norteamericana de 1846 a 1848 y la francesa, concluida en 1867. El pueblo mexicano no era español, y menos norteamericano o francés. Había una gran necesidad de consolidar el sentimiento de identidad nacional desde todos los puntos de vista, de tomar conciencia de lo que eran los mexicanos, de lo que tenían, de definir la individualidad mexicana. El arte despliega diversos ejemplos de esa circunstancia. Recuérdense, por ejemplo, las novelas de Manuel Paino o las pinturas de José María Velasco, creador de esos hermosísimos paisajes del Valle de México. El nacionalismo fue muy importante no nada más en la medicina, sino también en la ciencia en general. Pero en la medicina tuvo un peso particular porque se trataba de definir con las herramientas de la medicina el cuerpo del individuo mexicano. Los que en esa época estudiaban medicina tenían que hacerlo en los libros que habían sido escritos en el extranjero, es decir, en base a otros parámetros. Y ni los alemanes, los españoles o los ingleses tenían el mismo alimentación, el mismo clima o las mismas costumbres que los mexicanos. Persiguiendo esa obsesión nacionalista, muchos médicos se dedicaron a dar sustento científico a la medicina mexicana. La comunidad intelectual de esa época, al igual que la de ahora, compartía una visión de la naturaleza y de los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales que condicionaban su existencia, y con base en eso, hicieron su propia ciencia y pretendieron entender mejor a su país. En todo este desarrollo científico, el médico fue muy importante, porque las disciplinas como las conocemos ahora todavía no se definían con precisión. Así que el médico, además de médico, era naturalista, biólogo, botánico, zoólogo, químico,
etc. Asociaciones y gremios. Si estamos hablando de instituciones científicas, pues la institución científica más antigua que hay en el país es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que surgió en 1833 como instituto. Ahí, bueno, voy a echar agua para mi molino como geógrafa y diré que es la cuarta en el mundo y la primera en América, Sociedad Geográfica. Lo importante de esta sociedad es que, siendo la primera institución, la primera asociación científica, reunió también a médicos y a naturalistas, porque era el único lugar en donde podían intercambiar sus conocimientos. Más adelante hubo algunos intentos de hacer asociaciones médicas o farmacéuticas que tuvieron poca vida. La Academia de Medicina surge durante el Imperio de Maximiliano en 1864 por iniciativa de médicos mexicanos y médicos franceses, y a partir de entonces se empieza a publicar la Gaceta Médica de México, que todavía la tenemos en existencia. En 1836 se creó la Academia de Medicina de México, conocida también como la Primera Academia, y que consolidó el cambio que se venía dando en la disciplina. Esta asociación contó con un órgano informativo, el Periódico de la Academia, que publicaba no solo lo nuevo en la profesión, sino también las observaciones y hallazgos de los doctores mexicanos en su práctica cotidiana. Esta primera corporación desapareció, pero pronto surgieron otros grupos de médicos como la Sociedad Filoyátrica o la de Medicina y Cirugía, cuyo nacimiento manifestaba la necesidad que tenía el gremio médico de foros de discusión y aprendizaje. Con un objetivo más de conocimiento que político, durante la intervención francesa, se creó la Comisión Científica, Literaria y Artística que vino a México en 1864. Esta comisión tenía una sección médica que en 1865 se separó de la comisión. Actualmente su continuación es la Academia Nacional de Medicina, máximo órgano rector de la disciplina en nuestro país, cuya revista La Gaceta Médica de México no ha dejado de aparecer desde 1864. En el siglo XIX, esta revista informó sobre todos los temas médicos del momento y fue reflejo del progreso y las glorias del pensamiento médico mexicano. El siglo XIX vio aparecer las asociaciones gremiales de médicos, que les dio reconocimiento social y ante sus pares, convirtiéndolos también en un grupo de poder. La importancia de los médicos como un grupo profesional altamente calificado es un proceso también muy largo que arranca desde los años 30 del siglo XIX, ¿no? Fundamentalmente con la fundación de la primera Academia de Medicina de México, que empieza a agrupar precisamente a estos médicos que empiezan a ser cuasi especialistas. Posteriormente, hacia los años 60, la Sociedad de Medicina, liderada por el doctor Miguel Francisco Jiménez, va a ser un eslabón muy importante que va a permitir, hacia lo que es ya los años también de 65, cuando se funde de nueva cuenta la Academia Nacional de Medicina de México, consolidar a este grupo de profesionales en sus diferentes cuasi especialidades, ¿no? Esto va a ser muy importante, porque los médicos, conforme vaya transitando el siglo y hacia el final, van a ir desarrollando las especialidades médicas que les va a permitir integrarse como grupos profesionales altamente calificados en su quehacer profesional. Durante el Porfiriato, particularmente, digamos, ya en el inicio del siglo XX, especialidades como la cardiología, la dermatología, la psiquiatría, la pediatría misma, ya son ciencias médicas reconocidas en este periodo. ¿Y por qué son ciencias médicas reconocidas en este periodo? Porque los médicos han logrado formar, a través del papel tan activo que juegan en sus sociedades médicas, han contribuido precisamente al desarrollo de ellas.